Desde el principio del video, Emerson empieza a dejarnos claro que su intención es probarnos que Pablo es un falso maestro, porque según Emerson, la luz que se le apareció en el camino a Damasco fue el diablo. Deliraba tanto esta luz diabólica que se le aparecía, porque para mí es el diablo. Y a partir de esto, Pablo empezó a predicar a otro Jesús. He ahí el porqué de tantas contradicciones entre Pablo y Jesús, supuestamente. Aproximadamente a partir de la marca del minuto 30 en adelante, Emerson nos da una lista clara de cuáles son estas supuestas contradicciones. Mi propósito es, por lo menos, lidiar con las supuestas contradicciones más importantes, contradicciones que desde el punto de vista de Emerson hacen que todo el contenido de las cartas de Pablo esté corrupto y lo convierte en material inservible. Antes de empezar, quiero solamente recordarles que en el video anterior se dio una lista de las enseñanzas principales de Jesús comparadas con las enseñanzas de Pablo. Esto en el contexto de lidiar con las inconsistencias de Emerson al usar la Biblia. Entonces los quiero referir a ese video para más información. Es necesario entender que el Corán reclama para sí mismo autoridad como la que había sido previamente revelada. En este caso, hablamos de la Torá, que es la ley de Dios, y del Injil, que es el Evangelio. Dicho esto, hacemos nota de que el Corán también dice que en estas previas revelaciones se puede encontrar luz y guía, con lo cual afirma que la gente del libro o la gente del Evangelio haría bien en escuchar qué es lo que tienen que decir sus respectivas revelaciones. Esto lo decimos porque el musulmán va a querer hacer énfasis en la ley de Dios. He aquí el por qué Emerson dice que Pablo contradice las enseñanzas de Jesús al decir que solamente amando al prójimo se cumple la ley. Los pasajes bíblicos que se contrastan son Romanos 13:8, donde Pablo nos dice que porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y Marcos 12:28 al 29, que nos relata la vez en que uno de los escribas se le acercó a Jesús para preguntarle cuál era el mayor de los mandamientos, y Jesús le responde diciéndole el Shema Israel, junto con Mateo 5:18 al 19, que es el pasaje donde Jesús habla de que ni una jota ni una tilde iban a pasar de la ley hasta que todo se haya cumplido. Básicamente, lo que Emerson nos quiere dar a entender es que Pablo dijo que la ley de Dios había sido abrogada por la fe y que Pablo despreciaba a la ley por culpa de ese falso Cristo que se le apareció. Pero veamos en sí qué es lo que Pablo nos dice acerca de la ley de Dios. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida.
¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe, y no por las obras que la ley exige. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles, pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. ¿Quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera, más bien confirmamos la ley. En los primeros 3 capítulos de la carta a los Romanos, Pablo nos habla acerca de la universalidad del pecado, que no solo son pecadores los paganos que adoran a falsos dioses y se entregan a los placeres de la carne, sino que también el judío religioso, que solo porque tiene la ley se cree que es justificado delante de Dios. A partir del capítulo 3, Pablo empieza a hablar de una realidad que no puede ser negada por nadie. Esta es, que todos somos pecadores delante de Dios, y que la ley es el medio por el cual llegamos a conocer nuestro pecado, pues la ley son los estándares de Dios que no pueden ser alcanzados por nadie. Pablo continúa. Entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios, pues ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Acaso se ha reservado esta dicha solo para los que están circuncidados? ¿Acaso no es también para los gentiles? Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. ¿Bajo qué circunstancia sucedió esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? Antes y no después. Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados, y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia. Y también es padre de aquellos que, además de haber sido circuncidados, siguen las huellas de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso. En efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Porque si los que viven por la ley fueran los herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría de nada. La ley, en efecto, acarrea castigo, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Pablo, en esta porción del texto nos habla del testimonio del Antiguo Testamento con respecto a la salvación que es por fe. Lo que básicamente nos dice es que siempre ha sido la fe y siempre ha sido la gracia. Incluso desde antes de que la ley se le diera a Moisés, vemos cómo Abraham fue justificado por la fe. Vemos incluso cómo David habla de esto cuando Pablo cita el Salmo 32 y previamente cita a Habacuc 2:4 en Romanos 1:17, donde nos dice: de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Pablo continúa.
Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios, que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Veamos qué es lo que dice el Señor Jesús con respecto al concepto de la esclavitud hacia el pecado. Otra vez les dijo Jesús: Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿Acaso se matará a sí mismo que dice: A donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿Tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: Lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vemos cómo Pablo usa del mismo lenguaje que usa Jesús al confrontar a los fariseos, hablando de la realidad de que la voluntad del hombre está esclavizada al pecado y que solamente el Hijo de Dios puede hacernos libres. ¿De qué manera? Juan 8:24 nos lo dice. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Continuamos. ¿Qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho: No codicies. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En otro tiempo, yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida, me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó, y por medio de él me mató. Concluimos, pues, que la ley es santa, y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera. Más bien, fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. El mensaje es claro, y esto
es algo consistente en las cartas de Pablo, donde vemos que hace ver a la gente, especialmente a aquellos que buscan ser justificados por la ley, que por la ley viene el conocimiento de pecado y que por la ley nadie será justificado. ¿Por qué? Por lo que venimos diciendo, que los estándares de Dios son muy altos para cualquiera de nosotros, y Jesucristo de hecho puso esos estándares mucho más altos en Mateo 5, donde habla de la realidad que uno peca incluso con la mente. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues en Romanos 7 vemos cómo Pablo finaliza diciendo que solamente le queda dar gracias a Dios por Jesucristo, pues es por su obra que muchos han sido justificados, como estaba profetizado que sería. Emerson hace mucho énfasis en este punto, pero su análisis consiste nada más en despedazar el texto por completo para probar su punto. En el siguiente video voy a lidiar con las demás supuestas contradicciones. Hasta entonces, que la gracia de Dios esté con ustedes.